Hoy es la primera semana de diciembre, ¿no? De verdad, el tiempo pasa muy rápido. El día 1 de diciembre de 2011, mi familia y yo llegamos a Perú. Ya han pasado 11 años. Ahora sí todavía no hablo bien español. Realmente doy gracias a Dios por habernos protegido para que pudiéramos vivir sin accidentes mayores. Y también doy gracias a los hermanos que han trabajado juntos para la iglesia y el evangelio. Ok. Para iniciar el culto de hoy, vamos a orar juntos. Oremos. Jehová poderoso y nuestro Padre bendito, te agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Nos creaste y salvaste. Por esa gracia tan maravillosa, te damos gracias y alabanza. Por medio de tu palabra, Señor, llegamos a conocer nuestros pecados ante tu justicia y también hemos podido encontrar verdaderamente al Salvador Jesucristo que murió por nosotros. Te agradecemos también porque nos cuidas siempre y nos has provisto lo que necesitan nuestro cuerpo y alma, y porque podemos recibir tu enseñanza por medio de nuestra iglesia. Señor misericordioso, te rogamos que protejas nuestra salud y que nos ayudes a mantener la paz recordando tus promesas. Por favor, danos nuevas fuerzas para levantarnos rectamente ante tu palabra sin resbalarnos y para ganar en la buena batalla de la fe. Amado Padre, queremos servirte y seguirte a ti firmemente. Te pedimos que guardes nuestra alma a no contaminarse en la tentación del mundo. Ayúdanos, por favor, a entender bien la lección que quieres decirnos mediante la prédica de hoy. Además, oramos por nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, y queremos que bendigas a los pastores y a todos los hermanos y que animes a los hermanos de Ica y Huancayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Durante la semana pasada, Padre, 4 hermanos recibieron la salvación. Elsa, Yair, Francesca y Doris. Queremos que los bendigas mucho y que ellos crezcan bien en la fe. Por favor, dame el corazón digno, la sabiduría necesaria para transmitir correctamente tu palabra. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Okay. El título de la palabra de hoy es muy corto, por la fe. Empezamos el estudio del libro de Josué el día 13 de noviembre y hoy continuemos con la tercera clase. Primero,
me gustaría introducir primero unas palabras de la epístola de Hebreos. Busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe. ¿Qué quiere decir? La fe es, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 es llamado el capítulo de la fe. Los ejemplos de fe enumerados en este capítulo nos enseñan qué tipo de fe debemos tener y además el orden de la fe. El orden de la fe también. Primera clase de fe es versículo 3. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es la fe en la creación, ¿no? Claramente, la creación puede explicarse hasta cierto punto con las evidencias científicas. Sin embargo, es imposible entenderla completamente mediante la sabiduría humana, ¿no? Porque así como es imposible explicar los principios de la computadora a las hormigas o los monos, ¿no? En verdad, solo entendemos una parte muy pequeña de la creación por nuestra sabiduría, mientras que en realidad debemos creer en muchas partes por la fe. La segunda clase de fe es la fe en ser justificados por la sangre de Cristo. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Creo que muchos ya conocen bien esta historia. Caín le ofreció a Dios un sacrificio de frutas de la tierra, mientras que Abel le ofreció un cordero. Y puesto que Dios recibió solo la ofrenda de Abel, Caín mató a su hermano por envidia. Entonces, el cordero que ofreció a Abel era la sombra de Jesucristo, ¿no? El cordero de Dios que había de morir por el pecado del mundo y por todos nosotros. Por tanto, la fe de Abel es la fe en la justificación por la sangre de Cristo. Amén. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto ¿a dónde? Arriba, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren, hermanos, después de recibir la salvación, debemos vivir agradando a Dios, ¿no? En Génesis, la vida de Enoc fue expresada en una frase. ¿Qué? Caminó Enoc con Dios. Enoc caminó con Dios. Para caminar con Dios, Enoc
se habría esforzado en vivir rectamente, ¿no? Rectamente, conformando su voluntad a la voluntad de Dios. Y versículo 7 también, por la fe. ¿Quién? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé que hizo el arca fue muy grande, ¿no? Cuando todavía no existían las herramientas como ahora, una familia de solo 8 personas aguantó las burlas de la gente y construyó un enorme barco. Hay muchos puntos de la fe que debemos imitar de Noé. En particular, él hizo el arca, ¿qué dice la palabra de Dios? Con temor, con temor. ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? No es el miedo al diluvio o a la muerte, sino temer a Dios. Eso significa respetarlo antes que nada. Con temor de Dios. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De Abraham tenemos que imitar la obediencia. Y versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién? ¿Quién lo había prometido? Dios, ¿no? Cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89 años, Dios le dio que le daría un hijo el siguiente año. Ambos ya eran avanzados de edad y parecía imposible físicamente, ¿no? Hermano, ¿puede tener un hijo? Sin embargo, Sara creyó en el poder de Dios y que Él cumpliría su promesa, ¿no? Así, de esta forma, Hebreos capítulo 11, presentando varios ejemplos de la fe, menciona 2 historias que salen en el libro de Josué. Versículo 30. Versículo 30. Y 31. Versículo 30 y 31. Lentamente leamos juntos. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El versículo 30 es la historia que sale en Josué capítulo 6, ¿no? Y Rahab aparece en el capítulo 2. El día de hoy veamos qué tipo de fe tenemos que imitar en estas 2 historias. Vamos, Josué capítulo 2. Y pongan una guía en capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, del versículo 1 al 3. Josué capítulo 2, versículo 1.
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Hasta aquí. Después de que los israelíes salieron de Egipto, pasando por el desierto, derrotaron a muchos pueblos y al final iban a entrar a la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán en unos días. ¿Okay? La primera ciudad que iban a encontrar ahí fue Jericó. Por tanto, Josué envió a 2 espías a esta ciudad para reconocerla de antemano. Ellos entraron a Jericó y se quedaron en la casa de Rahab, que era una ramera, pero la gente se dio cuenta de ellos y los denunciaron. Así que los soldados de Jericó llegaron a la casa de Rahab para prenderlos. Vamos a pensar bien. Si ella hubiera respondido: no, los espías no vinieron a mi casa, entonces, ¿creen que los soldados simplemente la habrían creído y regresado? Así, chao, ¿no? No lo creo. Si ellos encontraban a los espías escondidos en su casa, Rahab iba a ser asesinada, ¿no? Como una traidora de su pueblo. Era muy peligroso. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran sido Rahab? ¿No? ¿Por la fe? ¿Con fe? Muy simple. No lo creo. Versículo 4. Pero la mujer Rahab había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella arriesgó su vida para esconder a los espías israelíes. ¿Por qué? Porque Rahab tenía la fe y esperanza. Fe y esperanza. Versículo 10. Versículo 10 y 11. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab creía que Jehová, el Dios de Israel, era el Dios verdadero y que Jericó, que estaba en su contra, sería destruida por Israel.
Una pregunta. ¿Cómo llegó ella a tener esa fe? ¿De qué manera? Dice, hemos oyendo esto, ¿no? Hemos oído que Jehová hizo, oyendo esto. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, ¿no? Ella oyó del poder y los milagros ejecutados por el Dios de Israel y llegó a creer en él. El segundo punto importante de su fe, la fe de Rahab, es su fe se manifestó en obras. ¿Okay? No solo como una teoría, sabiduría, sino en obras. ¿Qué dice? Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26. Mirando la pantalla lentamente, leamos juntos. Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El libro de Santiago parece enfatizar más las obras que la fe. ¿Qué opinan? Incluso dice que la fe sin obras está muerta. Por favor, no confundan la fe con las obras. La salvación se recibe solo por. Por eso, por la fe o por obras. Solo por la fe, ¿no? No por obras, pero la verdadera fe debe expresarse en obras. ¿Okay? Lo que Santiago quiere decir no es que las obras son más importantes que la fe, no, sino que la fe verdadera es probada por las obras, ¿no? La fe de Rahab era así. Y como les dije anteriormente, una de las razones por que Rahab escondió a los espías fue por la fe y la otra fue por la esperanza. ¿La esperanza de qué? ¿De qué? Josué capítulo 2, versículo 12 y 13. Os ruego. ¿Quién dice esta palabra? Rahab a los dos espías. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab creía que Jericó, la ciudad pecaminosa, sería destruida pronto. Entonces, ¿cuál era su esperanza? Quiero salvar a mi familia de esta destrucción. Quiero salvar a mi familia. Ese ferviente deseo le hizo esconder a los espías a pesar del alto riesgo. Ellos prometieron a Rahab, versículo 18 al 19. Lentamente leamos juntos. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra,
tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Rahab recibió esa promesa. ¿Qué? Esto. Cordón de grana. Esto es semejanza a la promesa de la Pascua, ¿no? Así como la calamidad pasó por alto la casa pintada de la sangre del cordero. Aquellos que estaban en la casa de Rahab, señalada con un cordón rojo, podían salvarse cuando la ciudad de Jericó fuera destruida. Todo esto es una sombra de la sangre de Jesucristo. Rahab tenía fe y esperanza. Y ella hizo una obra muy importante. ¿Qué es esto? La predicación. ¿Qué? Predicación. ¿Qué creen? ¿De qué manera ella predicó a su familia? ¿Acaso habrá explicado esforzadamente a su familia sobre Jehová y el pueblo de Dios, pueblo de Israel? Detalladamente. No. ¿Por qué? Si se rumoreaba que Rahab creía en el Dios de Israel, había sido algo muy peligroso. Entonces, la única obra que Rahab pudo hacer fue hacer a su familia venir, sí o sí a su casa. ¿No? Vengan, por favor, vengan. Por fin, el ejército israelí, dirigido por Josué, cruzó el río Jordán e invadió Jericó. Destruyeron la ciudad y quemaron todo lo que había en ella. ¿Okay? Versículo 25, versículo 22, versículo 22, mas Josué dijo a los dos hombres, espías, que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Miren, vamos a imaginar, cuando Rahab encontró a estos dos espías, ¿qué se sentiría? ¡Wow! Versículo 24. Y consumieron con fuego toda la ciudad, Jericó, y todo lo que en ella había. Versículo 25. Versículo 25, leamos juntos. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab, sus padres, hermanos y su familia se salvaron de esa destrucción, porque estuvieron en la casa de Rahab. No había otra razón. Ahora bien, vamos a pensar. Había sido fácil para Rahab hacer que su familia viniera a su casa y se quedara ahí. ¿Fácil o difícil?
ella era una ramera, ¿ok? ¿Cómo habría sido la casa de una ramera? Hace 2000 años, no, hace 3000 años. ¿Cómo era? Su atmósfera debió haber sido lasciva, ¿no? No era posible, por favor, traer a su familia mientras continuaba trabajando como ramera. ¿Me debo entender? Por eso, Rahab primero tuvo que cambiar su vida y el ambiente de su hogar para invitar a su familia a su casa. Mis amados hermanos, ¿quieren salvar a sus familias? Podrán salvarlos solo cuando cambien sus palabras y acciones correctamente, ¿no? Y predican la palabra fervorosamente. Tenemos que cambiar nuestra vida para salvar a nuestras familias. Y creen que Rahab invitó a su familia solo una o dos veces nada más. Venga, venga. No lo creo, ¿no? Creo que algunos miembros de su familia ya sabían que Rahab era ramera. Creo que sentían vergüenza, ¿no? Podemos imaginar cuán anhelosamente les habrá forzado a venir. Y ella sabía que Jericó pronto iba a ser destruida. Pronto, solo pronto nada más. Pero no sabía exactamente la fecha exacta, ¿no? Cuando el ejército israelí invadiría Jericó. ¿Lo sabía o no? No, aún los espías no lo sabían, ¿no? Eso significa que Rahab desconocía cuándo iba a ser el día de la perdición, pero sabía que estaba cerca. Por eso trajo a su familia a su casa apresuradamente y ellos tenían que quedarse ahí durante ¿cuántos días? Creo que varios días, ¿no? Muchos días. Indudablemente, algunos de su familia habrán dicho así: oye, nosotros también tenemos trabajo que hacer, ¿no? ¿Cómo tú quieres que sigamos quedándonos en tu casa por tanto tiempo? Ya me voy. De acuerdo. Rahab debió hacerles quedarse en su casa, sí o sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo sabía. De verdad, creo que aparte de rogarse mucho, también Rahab preparó mucha comida y les trató muy amablemente con todas sus fuerzas para ganar sus corazones. Hermanos, ese es el método de la predicación. ¿Okay? Predicar no solo es repartir volantes para el seminario, o muy simplemente vamos a escuchar el seminario. No, sino que para salvar a una persona, ¿sabe? Tenemos que servirle y dedicarnos y aferrarnos a esa persona durante mucho tiempo. ¿Qué dice Hebreos 31? Por la fe, por la fe. Esta es la fe verdadera. Rahab, arriesgando a su vida, salvó a su familia. Deseo que
nosotros pudiéramos ser así también, ¿no? Por la fe. Ahora, veamos la otra historia del libro de Josué, la cual está escrita en Hebreos 11, versículo 30. Versículo 30, leamos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después ¿de qué manera? Rodearlos 7 días. La manera para derribar los muros de Jericó fue solo rodear la ciudad durante 7 días. Una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Cuántas vueltas tenía que dar Israel? Entonces, en total, wow, muy inteligente. Una vuelta por día durante 6 días y 7 vueltas séptimo día. ¿Ok? En total, 13 vueltas. Ya, Josué capítulo 6. Vamos a ver. Josué capítulo 6. Josué 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Por qué? El pueblo de Jericó tenía miedo porque ya había oído la noticia de que Israel derrotó y destruyó a varios otros pueblos. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fue la promesa de Dios de dar la victoria a Israel. Sin embargo, Dios dijo que tenían que hacer algo. Versículo 3, leamos juntos. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Durante 6 días, eso no fue todo, sino que rodearán 7 vueltas la ciudad el séptimo día. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué? A ver, les pregunto. La forma de conquistar la poderosa ciudad de Jericó era rodearla 13 veces en total. ¿Qué opinan? ¿Este mandato era fácil o difícil de seguir? Respóndame, por favor. ¿Fácil o difícil? Era muy fácil, ¿no? Era muy fácil. No había necesidad de hacer guerra, ni peligro de vida. No les mandó a trepar por los muros y pelear, sino que solo dar vueltas a la ciudad, nada más. Sin embargo, en realidad, esto no era tan fácil, ¿no? ¿Por qué? No es porque era muy trabajoso caminar, sino porque ese método no tenía sentido para el pensamiento humano, ¿no? Tampoco parecía una buena estrategia. Por eso era difícil. ¿Me debo entender?
Entonces, ¿por qué Dios les habrá ordenado esto? ¿Acaso el hecho de que los israelíes rodearan la ciudad de Jericó generaba un efecto físico para derribarla? Absolutamente no. La razón por la cual cayó Jericó no fue porque la rodearon. No, sino porque ellos obedecieron a la palabra de Dios, lo cual agradó a Dios y les otorgó su poder. ¿Okay? Durante 40 años en el desierto, ellos comieron, ¿qué? Maná todos los días. Y Dios les enseñó algo en este proceso. ¿Qué creen? ¿Qué les enseñó? Obediencia. Obediencia. ¿Mire? Éxodo capítulo 16. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dieron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Como no había nada para comer en el desierto, Dios les proveyó el maná todos los días. El rocío caía sobre la tierra y se convertía en alimento comestible. Pero el pueblo tenía que comer este maná según la forma indicada por Dios, sí o sí. Primero, ordenó que recogieran la cantidad para comer ese día nada más. Ese día. ¿No? Pero imaginemos, ¡ay! ¡Qué flojera salir a recoger maná todos los días! Mejor hoy recojo mucho para comer por varios días y descansaré mañana. Buena idea. Aquellos que intentaban esto no podían comer nada el siguiente día porque el maná sobrado se pudría y se llenaba de gusanos. Y Dios mandó que recogieran el maná por la mañana. ¿Okay? No tarde, en la mañana. O sea, si se quedaban dormidos y salían por la tarde, ya no había nada. Entonces tenían que pasar hambre ese día. Y Dios dijo que descansaran y no recogieran maná el séptimo día, el día de reposo. Por eso, aquellos que no le hacían caso e igual salían a coger ese día, no había nada. Y regresaban con manos vacías. Entonces, ¿acaso tenían que ayunar los días de reposo? ¿Qué creen? No. Dios mandó que recogieran el doble el sexto día. ¿No? Pudo haber gente preocupada porque normalmente el maná se pudría al siguiente día, mas extrañamente el maná no se pudría los días de reposo. ¡Qué raro! De esta manera, ¿qué aprendieron naturalmente comiendo el maná todos los días en el desierto por 40 años? Realmente debemos hacer lo que Dios nos dice. Bien, esta palabra de Éxodo fue dada apenas salieron de Egipto. ¿Okay? Y 40 años después de eso,
justo antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios dijo en Deuteronomio esto. Busquemos. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1. Cuidaréis. ¿En qué libro, de qué libro estamos aprendiendo? Josué, ¿no? Josué es el sexto libro de la Biblia. ¿Okay? Deuteronomio, el quinto. ¿Okay? Justo antes de Josué. Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Okay? Así, viviendo en el desierto por 40 años, especialmente comiendo el maná todos los días, lo que ellos llegaron a reconocer a fondo fue: podemos vivir y prosperar solo cuando, respóndame por favor, solo cuando obedecemos a la palabra de Dios. ¿Okay? En la Biblia, la expresión oír la palabra de Dios en la mayoría de casos no se refiere a oír de oído nada más, sino poner la palabra en acción y obedecerla. ¿De acuerdo? Asimismo es la fe. La fe no es simplemente conocer la palabra con la cabeza y reconocerla con la boca. La Biblia a menudo asimila la fe a la obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, al hablar de las condiciones para recibir bendiciones, en el versículo 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Una condición es: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en el versículo 13 dice, leamos juntos: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Okay? Mire, desde Éxodo, el segundo libro, hasta Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ¿ok? Fue un tiempo de entrenamiento para aprender la obediencia, ¿ok? Y ahora era el momento de probar si la habían aprendido bien o no. ¿Okay? Para entrar a la tierra de Canaán, tenían que cruzar el río Jordán, ¿ok? Pero cuando llegaron frente al río, vieron
recorrer una enorme cantidad de agua rápidamente. Mas Jehová dijo, Jehová les mandó, metan sus pies en el río. Entonces yo detendré las aguas. ¿Puede imaginar? Era una prueba. Si hubieran sido como antes, se habrían quejado. ¡Ay! Dios nos trajo acá para matarnos. ¿Cómo vamos a meternos en el río así? Sin embargo, ellos habían cambiado. Cuando Dios les ordenó que ingresaran, sin refutarlo, entraron directamente a las aguas. Aprendieron bien la obediencia. ¿Okay? Pero, esta no fue una prueba de fe para todo el pueblo, sino que, en particular, Dios primero probó la fe de ¿quién? De los sacerdotes. Los primeros en pisar el Jordán, que desbordaba de violentas aguas, fueron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y después de que ellos entraron en el río, Dios detuvo las aguas y el pueblo ya cruzó el Jordán, ¿no? ¿Me dio a entender? Luego de eso, por fin llegaron a Jericó y ahora faltaba probar la fe de todo el pueblo. ¿Sí? Y esa prueba fue la manera extraña de atacar a Jericó. ¿Qué? Solo den vueltas alrededor de la ciudad. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y, leamos juntos, al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. La fe, por supuesto, se basa en nuestro conocimiento o sentido común. ¿De acuerdo? Obviamente, tenemos que conocer para creer. ¿Sí? Pero, en realidad, la fe trasciende nuestro entendimiento. No creemos en Dios solo hasta el límite que podemos entenderlo, sino que en muchos casos debemos aceptar hasta las partes que no podemos entender por nuestro pensamiento. Por la razón, porque Dios dijo esto, nada más. No entiendo, está bien, pero si Dios dijo esto, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que seguir, obedecer. Solo rodear la ciudad es una tontería. Una tontería, ¿no está de acuerdo? Una tontería según el sentido común del hombre. La razón por la que Dios les hizo hacer esto era obviamente respóndame por favor, para probar su fe. ¿Sí? Para probar. Entonces, ¿por qué precisamente tuvieron que caminar por 7 días y en total 13 vueltas? ¿Por qué precisamente 7 días? ¿Por qué 13 vueltas?
no 14, no 15. ¿No? ¿Por qué? ¿Sabe o no? No lo sé. No lo sé. La cantidad y el periodo son cosas que decide Dios, no el hombre. ¿No? De la misma manera, por favor, amados hermanos, cuando Dios quiere probar nuestra fe, ciertamente nos pone dificultades. Entonces, ¿acaso escogemos el plazo de tiempo o el nivel de sufrimiento nosotros? Dios, ok. Solo un mes no más. Más, esto no me gusta. No es algo que decimos nosotros, ¿no? Sino Dios. Pero sería realmente una prueba de fe si fuera rodear la ciudad solo una vez. ¿Qué opina? Solo una vez. Ya, ok. No lo creo. Eso es algo muy fácil de hacer. Quiere decir, es difícil confirmar si la fe es verdadera o no. ¿Okay? Solo actuando una o dos veces en un corto plazo de tiempo. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo a Naamán, quien había venido para ser sanado de la lepra? Entra en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Vamos a imaginar. La piel de Naamán habría mejorado cuando entró al río por 5ª vez. O desapareció, aunque hubiera sido poca su lepra, cuando entró por 6ª vez. 6ª, casi todo. 6ª. Creo que nada había cambiado. ¿Por qué? Porque no era el agua del río lo que sanó su lepra, sino el poder de Dios, y ese poder se realiza después de la obediencia completa. Quiere decir, después de pasar la prueba. ¿Okay? Para atacar Jericó, empezaron a dar vuelta alrededor de una ciudad grande. Imaginemos la situación de ese momento como una película. Este es un gráfico del cambio del ánimo de Israel y el de los soldados de Jericó, que yo creo que hubo en el transcurso de los días. Imaginemos, el primer día, ¿qué habrían pensado los soldados israelíes mientras rodeaban Jericó? Quizás habrían tenido una expectativa. Dios debe tener un plan, ¿no? Así que, aunque no entendieron, se armaron de valor y rodearon la ciudad. Por otro lado, los hombres de Jericó habrían estado muy nerviosos, con mucho miedo. ¿Ok? Ya habían oído las noticias de que Israel derrotó a muchos reyes en el desierto, por ende habrían estado bien armados y preparados, con mucha tensión para defender la ciudad, ¿no? ¿En qué momento y de qué manera nos atacarán ellos? Pueden imaginar, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Solamente caminaron alrededor de la ciudad una vez y se fueron. ¿Habrían tenido curiosidad? ¿No? Curiosidad.
¿por qué solo rodearon la ciudad? ¿Por qué no atacaron? Tal vez querían buscar los puntos débiles y por dónde asaltar después. ¿Ok? El primer día y al siguiente día volvieron de dar vuelta alrededor de la ciudad. Quizá hoy atacarán, pero igualmente no pasó nada. ¿Acaso en ese proceso se derrumbaron las piedras de Jericó, aunque sea un poco? ¿O se agrietaron los muros? Poquito. Para nada. No hubo ningún cambio. Este proceso era una prueba de fe para el pueblo de Israel. La fe no se revela en un corto tiempo. Y se necesita guardar la fe incluso cuando las cosas no van tan bien como esperamos. Señor, ahora tienes que cambiar un poco. Ahora imaginemos el sexto día. ¿Qué? El sexto día. ¿Cómo habrían estado los soldados de Jericó ahora? Al ver al pueblo de Israel que seguía repitiendo tonterías, ¿no? Debieron haberlos ridiculizados desde lo alto de la ciudad. Oigan, tontos, ¿qué están haciendo? Es todo lo que pueden hacer. No encuentran ninguna forma para atacarnos, ¿no? Si tienen tanto miedo, váyanse de aquí. Por otro lado, los soldados israelíes se cansaban, ¿no? Algunos de ellos podrían haberse dudado y otros quejado. Amigo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso no está loco Josué? ¿Realmente Dios le instruyó para que hiciéramos esta estrategia tan absurda? ¿Qué estamos haciendo? Pero Josué mandó una cosa al pueblo mientras transmitía la orden de Dios. ¿Qué? No digan nada. No digan nada. Josué 6, versículo 10. Josué 6, versículo 10. Leamos juntos. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, grita, entonces gritaréis. No saldrá ninguna palabra de vuestra boca. ¿Por qué les habrá insistido que no dieran nada? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Acaso para evitar que la gente de Jericó se diera cuenta de que estaban rodeando la ciudad? Era imposible de todos modos, ¿no? Porque no era solo una o dos personas, sino que tenían que caminar juntos cientos de miles de personas. A medida que pasaban los días, supongamos que alguien comenzó a quejarse. ¿Esto tiene sentido? Amigo, ayer y hoy solamente damos vueltas a la ciudad. ¿Qué tontería es esto? Si una o dos personas comenzaran a decir palabras de desconfianza y resentimiento,
la fe de todo el pueblo se sacudiría y su ánimo caería. Josué mandó al pueblo que no hablara nada. ¿Para quién? ¿Para quién? Para ellos mismos. Para ellos mismos. No digan nada, solo crean. Solo crean. Yo sé, ustedes no podrán entender esa manera. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero vamos a creer, vamos a confiar en la palabra de Dios. No digamos nada. A veces, amados hermanos, hay muchos casos en los que esto es necesario en la iglesia. Deberíamos decir palabras que alienten y reúnan nuestros corazones. Pero a veces lamentablemente hay gente que dice cosas que más bien debilitan el corazón y ánimo de los demás. Pueden haber algunos que siguen contándoles a otros sobre su propio descontento con el pastor o con la iglesia y esparcen mala influencia. Es verdad. Gracias a Dios, en nuestra iglesia creo que no. Por ejemplo, muchas de nuestras iglesias en Corea y Estados Unidos han edificado sus templos. Nuestra iglesia de Lima se ha estado edificando con una cantidad considerable de fondo, apoyado por la iglesia de Corea, pero ellos no han recibido ninguna ayuda de otros países, sino que construyeron sus templos únicamente con sus propias ofrendas. Normalmente, muchos hermanos tuvieron que sacrificarse, ¿no? Ahorraron el dinero que podían haber usado para sí mismos y sus familiares. Y a veces, ¿sabe? Se endeudaron del banco para ofrendar. Yo también lo hice. Todos deben unirse para esta obra. Pero seguramente habrá personas que no quieren ofrendar ni sacrificarse por la iglesia. Tales personas dieron así. ¿Es necesario construir el templo de verdad? Vamos a seguir congregándonos, alquilando un local nada más. Como Javish. No falta mucho para que venga el Señor. ¿Por qué tenemos que gastar tanto dinero para comprar un terreno y edificar un templo? Tiene razón. Okay. Pero, ¿por qué creen que habrían dicho esto? Porque ellos mismos no querían ofrendar. No había otra razón. Es cierto. Saben, hermanos, desde que comenzó la construcción de nuestro templo en mayo, se han gastado hasta ahora $250,000, no soles. $250,000. La ofrenda recaudada para la construcción por nosotros mismos fue de más o menos $100,000. De verdad, muchos hermanos han participado fielmente en esa ofrenda por 5 años, desde año 2017, ¿no? 18, 19.
Y la cantidad que nos apoyó la iglesia de Daejeon fue de $150,000. $100,000 por nosotros, $150,000 por la iglesia de Daejeon. En total, $250,000 significa ahora casi todo ha sido usado. Sin embargo, todavía queda mucho que usar. Todavía. Esta vez tenemos que pagar $42,000 por la mercadería que compramos de China. ¿Qué vamos a hacer? Decidimos pedir préstamo $100,000 de la iglesia de Corea. Será una deuda que tenemos que pagar, pero, gracias a Dios, sin interés. Sin interés. Hermanos, vamos a devolver $3,000 al mes. Entonces, podremos pagar toda la deuda en 3 años y acabaremos de construir un hermoso templo muy pronto. Acabaremos esa obra en febrero. ¿Quién de nosotros es rico? Juntemos todos nuestros corazones y vamos a hacerlo juntos. Al menos, por favor, no debemos ser los que difundan voces de insatisfacción y desconfianza. Dar vueltas a la ciudad todos los días sin decir nada debió ser una lucha contra las dudas, ¿ok? Y sospechas que surgían en ellos mismos. Y finalmente, el 7º día dieron 7 vueltas. Y después de eso, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo juntos gritaron, todos. Entonces, los muros firmes de Jericó se derrumbaron en un instante. ¿Por qué razón? Pasaron la prueba de fe y Dios cumplió su promesa, ¿no? ¿Por qué Dios les hizo hacer algo tan absurdo? Para confirmar la fe de ellos, para probar su obediencia. ¿Sabe? 7 días denota un tiempo largo. En verdad, hay muchas promesas que Dios también nos ha dado a nosotros, pero a menudo no se cumplen rápidamente. Algunos hermanos han orado y esperado por sus hijos por 5 años, pero no cambian fácilmente. Algunas hermanas han orado por sus esposos por 6 años, pero todavía no han cambiado para nada. Lamentablemente, sí. Y han tratado de predicar a un alma por mucho tiempo, pero su corazón todavía no se abre. No te rindes. Vamos a seguir esforzándonos con la fe. Estamos en el 7º día. El 7º día. El último día era, ¿sabe? El tiempo más difícil y cansado, ¿no? Agotador para el pueblo de Israel. Pero aún ese día, muy cansado, más cansado, dieron 7 vueltas. Creo que es una lección de que
cuanto más difícil sea la situación, debemos esforzarnos más también. Vamos a imaginar 6 días y el séptimo día. La construcción de nuestro templo comenzó el día 10 de mayo. Ya pasaron 6 años, es cierto, 6 meses. 6 meses. Y como en el séptimo día de la historia de Josué, nosotros también estamos justo en el séptimo mes. Al principio esperábamos que la construcción terminara en diciembre. ¿Qué está haciendo Alberto? Porque falta mucho, ¿no? Todavía queda mucho por hacer. Pero, amados hermanos, ahora completemos el resto de la construcción con la mentalidad de que estamos caminando no solo una vuelta, sino 7 vueltas el último día. Dios es poderoso y quiere darnos buenas bendiciones. Pero, primero, quiere ver. ¿Qué? ¿Qué quiere ver Dios de nosotros? Respóndame, por favor. Nuestra fe. Nuestra fe, obediencia y nuestro sacrificio. Jesucristo sació a más de 5,000 personas. ¿Con qué? Solo con una oración nada más. Con 2 peces y 5 pancitos pequeños. Entonces, ¿acaso si no hubiera dado esa lonchera pequeña, Jesús no habría podido hacer nada? ¿Qué opina? ¿Qué quería ver Jesús? Un sacrificio. El sacrificio de un muchacho. Igual. Nuestra ofrenda será grande. ¿Cuánto quiere dar? ¿Cuánto quiere? Ya. No será mucho cada uno. Pero vamos a juntar nuestro corazón. Vamos a seguir obedeciendo su palabra. Vamos a seguir confiando en la promesa de nuestro Señor poderoso. Él va a cumplir gran obra a través de nosotros, ¿no? Hoy ha sido la tercera sesión del estudio del libro de Josué. Por la fe, Rahab salvó a su familia. Y por la fe, los israelíes derribaron la poderosa ciudad de Jericó. ¿Para qué aprendemos esas historias? Para que nos esforcemos más en la fe también y salvemos a nuestras familias. Y teniendo paciencia por la fe, superemos juntos las dificultades que se nos presenten. Vamos a acabar esa gran obra juntos. Oremos juntos, hermanos. Nuestro Padre Dios, que nos ama siempre, gracias por permitirnos esta oportunidad de aprender tu palabra. Aunque encontramos diversos tipos de sufrimiento en este mundo, tenemos la esperanza viva de tu reino eterno y esperamos el día en que tú vengas. Hasta ese momento, Señor, queremos avanzar como cristianos valientes y cumplir muchas obras preciosas para tu gloria.
haznos reconocer verdaderamente que tú siempre nos estás mirando y vivir rectamente con la conciencia limpia por el temor de Dios. Haznos utilizar valiosamente el tiempo que pasa muy rápido, porque es una oportunidad de poder salvar a nuestras familias y acumular nuestro tesoro celestial. Por favor, recupera y levanta de nuevo en nuestros corazones el arduo anhelo de servirte a ti y predicar el Evangelio. Y te rogamos, Señor, que siga avanzando bien la construcción de nuestro templo. Por favor, protege a todos los trabajadores y bendice mucho a los hermanos que trabajan duro para esa gran obra. Deseamos edificar firmemente nuestra fe y vivir dignamente ante tu gracia. Por favor, fortalécenos para que nadie se desmaye bajo la preocupación y ayúdanos para que nadie se caiga por el pecado. Amado Padre y Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Jesucristo. Amén.